Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Este fue el texto que expusimos la semana anterior, pero lo vamos a volver a leer. Dice así la bendita palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo quisiera que alguien me enseñara. Siempre he querido que alguien verdaderamente me pueda instruir en lo que dice la palabra de Dios. Con estas palabras se llegó al clímax de una conversación con una joven mujer que nos atendía en unas diligencias que realizábamos con mi esposa en esta semana que terminamos. Yo quisiera que alguien me enseñara. Siempre he querido que alguien verdaderamente me pueda instruir en lo que dice la palabra de Dios. De la charla netamente enfocada en su servicio, de un momento a otro, esta joven mujer saltó a una expresión personal sobre su vida privada. Y esto tan solo por escuchar a mi esposa recordarme algo sobre la iglesia. Al escuchar sobre iglesia, esta mujer inclinó su rostro, cerrando sus ojos como quien quiere abstraerse de todo lo que la rodea, y dijo: no he vuelto a congregarme. Obviamente, y frente a esa puerta abierta por Dios y ante a lo que para nosotros más que sonara un pensamiento en voz alta, introspectivo que una persona puede dar, para nosotros tuvo el tono de una súplica por ayuda. Y allí, con esta puerta abierta, nos introdujimos en una conversación que, para resumírselas, es la historia de una persona que sí se sabe necesitada de Dios. Una persona que está sedienta de conocer la palabra del Señor, pero que tristemente su historia es la historia de alguien que ha caído en las manos de una serie de obreros fraudulentos, de falsos maestros. Es la historia del paso por una serie de iglesias de error, terminando, como ahorita lo estaba, aunque distanciada, en una secta pseudocristiana como lo es la ministerial de Jesucristo. Por supuesto que no se trata de minimizar la responsabilidad de las personas al ser seducidas por el error. Pero ante estas palabras que aún retumban en mi mente, yo quisiera que alguien me enseñara. Siempre he querido que alguien verdaderamente me pueda instruir en lo que dice la palabra de Dios. Uno no puede dejar de pensar sobre la enorme responsabilidad de aquellos que se presentan como maestros en una congregación, acerca de los que supuestamente tenían la labor de ser guías para el pueblo, conduciéndoles a la verdad misma hecha carne. El Señor Jesucristo les dice directamente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es allí donde nosotros podemos dar todo el peso a la advertencia que encontramos en la carta que Santiago escribió a las iglesias: no os hagáis maestros muchos de vosotros,
porque recibiremos mayor condenación. Qué enorme responsabilidad, qué temor debe inundar a aquellos que, asumiendo un papel de maestros, habrán de dar cuenta por las almas delante de Dios. Sin lugar a dudas, cada persona de su concupiscencia que es seducida por las fábulas, que el evangelio no le satisface, que el evangelio de la salvación por la sola gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo no le es suficiente, es responsable. Pero hay de todos aquellos que se presentan como maestros, torciendo la verdad, siendo un tropiezo, un desvío, que si no fuera porque entendemos la soberanía de Dios en su propósito salvador, pero igual son responsables delante de Dios, cuando en vez de señalar la bendita palabra de verdad, la tuercen, como lo vamos a ver. Qué enorme responsabilidad. Ese enorme peso de responsabilidad de alguien que se presenta como maestro, enseñando supuestamente de parte de Dios, es el que nosotros notamos, en este caso con sinceridad, en el apóstol Pablo. Nosotros notamos ese peso de responsabilidad en las palabras del apóstol Pablo, después de que en el texto que leímos inicialmente ha descrito su ministerio, su labor, como alguien que es un instrumento, tan solo un instrumento por medio del cual Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, o sea, la predicación del evangelio. Después de que el apóstol Pablo se ve como un instrumento que es llevado en la procesión triunfal de Cristo, no en la de él, sino en la procesión triunfal de Cristo, como un trofeo que es usado por Dios mismo para difundir el olor de su victoria, el evangelio. Evangelio que resulta para algunos en olor de vida, pero para otros en olor de muerte, para muerte. Es allí cuando acaba de describir a través de la metáfora de un triunfo del victorioso y él como un trofeo, es allí en donde se escuchan sus palabras, se siente, se percibe en sus palabras el enorme peso de la responsabilidad por la labor asignada a un ministro. Es allí donde entonces exclama al final del versículo 16: y para estas cosas, para un mensaje que divide la humanidad, que para unos es olor de muerte para muerte y para otros es olor de vida, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién? Ante esta labor cuyo resultado termine en vida o en muerte, más allá de la temporalidad de esta vida presente, que resulte en vida eterna o condenación eterna, ¿quién ante esta labor se presenta como capacitado? Ese es el sentido de la expresión que da aquí el apóstol Pablo ante la enorme responsabilidad que acaba de describir. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? La Biblia de las Américas coincide con la Biblia textual en su traducción. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Palabra de Dios para todos dice: ¿y quién está calificado para llevar a cabo semejante trabajo? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? Frente a un mensaje que finalmente es conclusivo, determinante, que sella ¿cuál es el destino eterno? El apóstol Pablo presenta en sus palabras y nos presenta a nosotros todo el peso de esta responsabilidad. Para estas cosas,
¿quién es competente? ¿Quién está capacitado? Ahora, esa exclamación de Pablo no debemos perder de vista que se da en el contexto de la defensa que él empieza a presentar de su ministerio, de la motivación, de las acciones, determinación, autoridad que en su ministerio él toma frente a las dudas que han dejado sus detractores, falsos maestros, los falsos maestros judaizantes. Falsos maestros judaizantes que, como va a decir de ellos más adelante, cuando aún para ese momento en la historia de la redención, cumplidas las promesas en Cristo Jesús del antiguo pacto, aún en ese momento, al leer a Moisés, o sea, la ley, va a decir más adelante en el capítulo 3, como lo vamos a ver en el próximo sermón, cuando leen a Moisés, tienen un velo puesto sobre su corazón. También va a decir de estos falsos maestros que han sembrado la duda sobre la autoridad, motivaciones del apóstol Pablo. Va a decir sobre ellos que su entendimiento está embotado al leer el antiguo pacto. Es sobre la base de este entendimiento entenebrecido del antiguo pacto que estos hombres han sembrado la duda en medio de la iglesia inmadura de los corintios, descalificándolo. ¿Cómo puede ser este un verdadero hombre de Dios en medio de todas estas dificultades que afronta? ¿Cómo puede presentarse como de parte de Dios si las situaciones que vive de ninguna manera pueden ser muestra de que Dios está con él? Ahora, esta descalificación obviamente brota de un entendimiento embotado que al leer el antiguo pacto y cada una de las promesas temporales del antiguo pacto que tan solo apuntaban a las eternas en Cristo Jesús, pues entonces juzgan a Pablo por cómo le va en la vida, las circunstancias que tengan, su prosperidad y si está exento de circunstancias difíciles en su vida. Pero no solamente brota este juicio entenebrecido de su no comprender a la luz de la redención y cumplidas todas las señales en Cristo Jesús de que era aquel que se aguardaba, de no comprender entonces en este momento la palabra del Señor e ignorantemente hacer un juicio con respecto al apóstol Pablo. No solamente se da por ignorancia, también por la malicia dentro de ellos. Malicia porque buscaban un propósito egoísta y pecaminoso con su descalificación del apóstol Pablo. ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando desautorizar a Pablo como ministro, como apóstol, con todo lo que ello significa, en detrimento de su autoridad, para finalmente, ¿cuál era realmente, hacia dónde estaban apuntando? Desvirtuar el mensaje. Desvirtúan al hombre, desvirtúan el mensaje, atacan el evangelio, pero con un propósito maligno. No solamente porque su entendimiento está embotado, no solamente cuando leen el antiguo pacto tienen un velo puesto, como lo va a exponer aquí, sino porque tienen unas intenciones malignas descalificando a Pablo. ¿Cuál? Ante la descalificación de Pablo como autoridad y por lo tanto del evangelio que él predicaba, presentarse ellos como los verdaderos ministros con autoridad, pero con un propósito. Un propósito que la Escritura es reiterativa en mostrar. Buscar lucro, fama, reconocimiento, pero especialmente lucro, mercaderes de la fe. Por eso, en este contexto de esta defensa que él está presentando frente a las dudas de estos infames hombres, la exclamación de Pablo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para esta labor encomendada por Cristo de predicar el evangelio con estos resultados determinantes para la eternidad, ¿quién está capacitado?
Y allí se inicia una defensa de su idoneidad como ministro de un nuevo pacto frente a aquellos que identifica con estas palabras que vamos a ver en el próximo sermón. Les llama a estos obreros fraudulentos, judaizantes, ministros de la ley, ministros de la muerte, ministros de la condenación. En su entendimiento embotado del antiguo pacto, tuercen las escrituras y no entienden el propósito que tenía la ley y el antiguo pacto en el plan de redención. Entonces, ¿quién verdaderamente está capacitado? ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea? Esta es la exclamación que el apóstol Pablo deja. Y ya va a dar su respuesta tan solo unas líneas más adelante. Pero va a iniciar diciendo quién no está calificado. Va a iniciar diciendo quién no es competente para esta labor y de paso, tácitamente, va a empezar a responder quién sí lo está. Versículo 17. Continúa diciendo Pablo después entonces de su expresión: para estas cosas, ¿quién es suficiente? Inmediatamente entra a decir: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No está calificado, no es competente, no es suficiente, es un falso, no es idóneo, todo aquel que medra falsificando la palabra de Dios. Y Pablo estaba usando aquí una palabra griega que toma prestada del mundo de los negocios de su época. Es un verbo relacionado con la actividad que tenían los comerciantes minoristas, pero que tenía un sentido negativo. Lo que nosotros aquí en Reina Valera leemos como medran, la Biblia de las Américas traduce como comercian. Nueva Versión Internacional traduce como trafican. Pero este es el sentido. Paul Barnett lo describe claramente, un comentarista bíblico. Es una palabra peyorativa escuchen, es una palabra peyorativa, fuerte, que implica adulterar un producto para obtener ganancias deshonestas. Es como aquellos que en medio de las bodas al principio daban el buen vino, pero después lo mezclaban con agua para simplemente beneficio propio y lucro propio. También está relacionada con aquellos que cambiaban las medidas de las pesas vendiendo un producto, pero finalmente no dando al que lo estaba comprando lo que correspondía. Implica entonces esta palabra medran, falsificando la palabra de Dios, implica dentro de este término comercial adulterar un producto para obtener ganancias deshonestas. Eso era lo que los judaizantes estaban haciendo, adulterando el evangelio, pero también con un propósito. Que adulteraban el evangelio es claro. Vayamos a Hechos capítulo 15 sin perder el texto de estudio. Hechos capítulo 15 sin perder 2 de Corintios 2, 17 en adelante. Estos judaizantes, estos hombres que se proclamaban creyentes en Cristo, pero con las características que vamos a ver aquí, torcían el evangelio, lo adulteraban. Hechos capítulo 15, versículo 1, describe la labor de ellos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿no qué? No podéis ser salvos. Y adelántate hasta el versículo 5.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían ¿qué? Creído, supuestamente, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Lo que predicaban los judaizantes no era el evangelio. La carta a los Gálatas es enfática y aquí fue expuesta en su totalidad, de que cualquier cosa que se quite al evangelio o que se añada al evangelio simplemente lo pervierte totalmente. Estos judaizantes, y como ya lo vimos en el sermón anterior, decían: sí, claro, hay que tener fe en Cristo, pero hay que cumplir la ley. No era simplemente el acto de la circuncisión, sino lo que eso significaba. Un cumplimiento, una sujeción nuevamente a la ley de Dios como camino para ser salvo. La ley de Dios no fue dada como un camino para ser salvo, porque debía cumplirse plenamente. Hacer todas estas cosas y vivirás. Y ningún hombre en medio de su estado caído lo puede cumplir. Santiago lo deja claro donde dice: usted puede cumplir absolutamente toda la ley, pero si falla en un punto, ha fallado en todo. ¿Cuál era el propósito entonces de la ley de Dios? El propósito de la ley de Dios es mostrar el carácter santo de Dios, pero la incapacidad del hombre en su estado caído de cumplirlo. Por eso es que la ley, al mostrarnos la perfección de Dios y mostrar nuestra incapacidad, la ley es el ayo que nos guía a Cristo. Y en Cristo redimidos somos devueltos a los principios de la palabra del Señor y de la ley, pero ya no como un camino para ser salvos, sino para vivir una vida que glorifique al Señor. Los judaizantes habían dañado el evangelio, lo habían pervertido. Sí, fe en Cristo, pero deben circuncidarse, deben cumplir la ley. Lo habían pervertido. El comentarista MacDonald dice: Pablo indudablemente está refiriéndose al favorito pasatiempo de estos hombres, tratar de mezclar fraudulentamente la ley y la gracia. Ahora, algunos se preguntarán: ¿por qué es tan atractivo el mensaje de los judaizantes hasta el día de hoy? La razón por la que es atractivo es porque el hombre en su arrogancia se resiste a entender que nada puede hacer por sí mismo para su salvación, que es la fe en otro, que su fe no es como hoy en día lo dicen, un poder que hace que las cosas sucedan, basura. La fe es una expresión de bancarrota espiritual donde se deposita plenamente la confianza en otro, en Cristo, porque entendemos que en nuestra naturaleza pecaminosa jamás podríamos llenar los estándares de un Dios santo. Es por esto que es tan atractivo el mensaje de los judaizantes. Para algunos les parece de alguna manera inofensivo, pero cuando se empieza a añadir al camino de la salvación mediante la sola fe en Cristo Jesús y tan solo por la gracia, y añadir: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, hay un conocimiento que es aquí, que es oculto, que tú debes de tener, y esto se va aumentando. ¿Sabes qué pasa con el hombre? El hombre siente que de alguna manera está llenando una parte que le corresponde. La gloria de la salvación no es solamente de Dios. Él tiene que hacer algo. Y esto, amados hermanos, es el resumen de toda religión humana. Es por esto que es tan llamativo aún al día de hoy. Algo que tiene un barniz bíblico, pero que finalmente resulta en lo mismo que cualquier religión humana. Haz tu parte. Sí, fe en Cristo, pero tú tienes que hacer también tu parte. Amados hermanos, por esto estos hombres adulteraban el evangelio, pero lo adulteraban no solamente con convicciones filosóficas, no lo adulteraban solo por ignorancia, que al leer el antiguo pacto no entendían su pleno cumplimiento en Cristo Jesús, sino que lo
adulteraban malignamente con un propósito egoísta. Esto es lo que el apóstol Pablo advierte en su carta pastoral a su joven ministro Tito. Vayamos a Tito capítulo 1, versículo 10. Tito capítulo 1, versículo 10. Pablo así advierte al joven ministro, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Escucha, esto es un patrón, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Así que aquí claramente se está señalando a estos falsos ministros judaizantes, pervirtiendo el evangelio con un propósito de lucro. En contraste, el apóstol Pablo afirma de él y de sus compañeros que no son como estos mercaderes de la fe, como estos traficantes que adulteran el mensaje con un propósito de lucro. Es por esto que el versículo 17 inicia diciendo: pues no somos como muchos. Hay un contraste, hay una separación. Pablo y sus compañeros misioneros no son como estos por los que ha descrito a continuación. Pero dice de sí mismo y de sus compañeros, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y algunos han considerado estas pocas palabras del apóstol Pablo al final de este versículo como uno de los más valiosos resúmenes de su ministerio. Es una recapitulación puntual, súper condensada de la defensa que él ha hecho de su ministerio. Inicia diciendo, o en su expresión dice que Pablo les ha hablado, claramente una alusión a su labor de predicar el evangelio. Les dice que Pablo les ha hablado con sinceridad. No ha habido una motivación oculta, no ha habido un doble discurso. Esta expresión de con sinceridad es una reiteración de sus motivaciones puras, de las cuales ya vimos que hizo una defensa versículos atrás y que aquí ya fue expuesto. Pero lo voy a resumir. ¿Quién puede acusar a Pablo de estar buscando una ganancia o un lucro cuando básicamente todo su historial de entrada de predicación del evangelio a Macedonia, a Acaya, a Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, ha sido de padecimiento, ha sido de sufrimiento, ha sido de trabajar con sus propias manos? Sus espaldas dan testimonio que lo último que están buscando es comodidad. Han sido azotados por estos mismos judaizantes y por los de la circuncisión a causa del evangelio. Él alude a su sinceridad, a la motivación de por qué está predicando el evangelio, con muestras indudables para los mismos corintios. Pero también dice que él les ha hablado de parte de Dios. Y dice que les ha hablado de parte de Dios porque su mensaje, el evangelio que él predica, no procede de la invención humana. No es una filosofía humana. Ni siquiera es dado en una retórica atrayente. Lo criticaban. El apóstol Pablo tan solo es un instrumento que ha sido descrito por él mismo como que esparce el olor de Cristo, el evangelio. Pero el mensaje no es humano.
mensaje viene de una procedencia divina de nuestro Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 nos recuerda cuando el apóstol Pablo, precisamente a una iglesia súper afectada, desviándose de la fe verdadera por la influencia de estos judaizantes, el apóstol Pablo tiene que recordarle cuál es la procedencia de su mensaje del evangelio. El versículo 11 y 12 de Gálatas 1 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que aquí, en esta condensación, en este resumen de lo que ha sido su ministerio de predicación ante los mismos corintios, él resume diciendo: les he hablado con sinceridad, mis motivaciones han sido puras, les he hablado de parte de Dios. Este es un mensaje que no es humano, procede de Dios, pero también dice que les ha hablado delante de Dios. O sea, plenamente consciente de que en todo tiempo está en la presencia de Dios, que Él es el omnipresente, el omnisciente, al que habrá de dar cuentas de todo lo que dice en su nombre. ¿Cómo? Se pregunta uno, ¿cómo no hay temor de Dios al abrir la boca a difundir un mensaje permeado, un mensaje pervertido, una mutación del evangelio? ¿Cómo no hay temor de Dios en los falsos maestros? Calman sus conciencias, se niegan a aceptar que un día darán cuenta a Dios de lo que están diciendo. Un hermano me comentaba al final de la prédica: pastor, en este momento del sermón, en el primer culto, yo me conmoví, porque esto es lo que nosotros hacíamos. En esto fuimos instruidos. Muchos de nosotros nos enseñaron a echar mano de las estrategias humanas. Si yo se lo voy presentando de esta manera, y de pronto entonces se va acostumbrando, y así le vamos entrando por los laditos hasta que ya. Muchos de nosotros, en vez de predicar el evangelio, decíamos: anda a mi iglesia, que en mi iglesia no prohíben nada. Anda a mi iglesia, que en mi iglesia hay una alabanza súper chévere. Anda a mi iglesia, que hay unas niñas muy lindas, hay un grupo de profesionales maravilloso, es un buen lugar de contacto para negocios. ¿Cuántos de nosotros no fuimos involucrados en esa perversión del evangelio, sumándonos a lo que los falsos maestros hacen, cegados a voluntad, sin temor de Dios, con ignorancia, con superficialidad, presentándose como si fueran de parte de Dios, pero pareciera que no tuvieran en cuenta que lo que están diciendo lo están diciendo delante de Dios? A este hermano le dije: sí, por la gracia del Señor también eso ha sido perdonado en nosotros en Cristo Jesús, y procuramos cada momento de nuestra vida tratar de enmendarlo. No más estrategias humanas, no más métodos disuasivos humanos para ver si entonces el evangelio le cala. Esa no es nuestra labor. Nosotros no somos obreros fraudulentos para cambiar el mensaje. Nosotros somos instrumentos de difusión de un mensaje que ha sido dado por Dios. Dios mismo ha dado el mensaje y ha dado la forma de comunicarlo. Abre tu boca, predica el evangelio, enseña la condición de la raza humana, su condición deplorable y su destino eterno y su necesidad de un Salvador. Señálales a Cristo, el escampadero de la ira de Dios. Ábreles las escrituras, que sea olor de vida para vida,
u olor de muerte para muerte, es algo que no está en nuestras manos. Solo Dios, en su obrar sobrenatural, sacará de la muerte a la vida, de las tinieblas a luz, en su gracia determinante a todos aquellos que le ha sido dado a su Hijo desde la eternidad. Así les ha hablado Pablo, con sinceridad, de parte de Dios, delante de Dios, y todo esto se los ha hablado en Cristo. Y la unión con Cristo es un tema teológico muy profundo, pero nos basta ahora con señalar que Pablo sabe que cualquier cosa que él haga en su vida, siendo aún visto por nosotros como un gigante espiritual, todo esto lo ha hecho en virtud de su unión con Cristo. No concibe ningún aspecto de su vida desligada de su Salvador. Finalmente es Cristo mismo obrando a través de él. Yo quiero que miremos en otro resumen de su ministerio, en el que también cita cada uno de estos puntos para que veamos cómo este pensamiento acerca de su labor es sólido, continuo, y es algo que debería permearnos a cada uno de los creyentes. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo del 3 al 5. Aquí vamos a ver cómo él habla de su ministerio, hablando de cuál es el origen de su mensaje. Qué triste es hoy en día que en las iglesias primero se tenga que aprender la visión del pastor. ¿Usted sabe cuál es la visión? Primero tiene que ser adoctrinado en la visión. En la visión, hermano. Una vez usted sabe cuál es la visión, entonces usted puede transmitir la visión. ¿Cuál visión de hombre? ¿Cuál enfoque de hombre? El mensaje y su procedencia es de origen divino. La motivación debe ser pura. La autoridad delegada por Dios y con una plena conciencia de que hay una responsabilidad delante de él. Esto es lo que el apóstol Pablo también dice aquí en Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 5. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. En contraste, aquellos mercachifles de la fe carecían de sinceridad como de autoridad divina y sin duda estaban desligados de Cristo. Las preguntas retóricas que a continuación hace el apóstol Pablo acentúan aún más ese contraste entre los falsos maestros judaizantes, en donde se va a mostrar la carencia de autoridad y la necesidad de recurrir a falacias y al descrédito frente a lo que él es, como se describe, un ministro del nuevo pacto. El capítulo 3, versículo 1 arranca con estas preguntas retóricas, en este tremendo contraste que él continúa haciendo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? El apóstol Pablo estaba acostumbrado a la descalificación de estos hombres que presentaban dudas sobre su autoridad apostólica. Obviamente Pablo no era uno de los 12. Eso es claro. Pero eso no menoscababa su autoridad apostólica. Él nunca requirió carta de recomendación para refrendar la autoridad que Cristo mismo le había dado. Les dice a los mismos Gálatas, para mostrar
que él no tuvo que ir a donde los 12 a pedir autorización, y no porque les menosprecie. Él mismo dice que fue llamado de último, como un abortivo. A Dios le plació hacerlo así y lo envió como apóstol a los gentiles. Pero a los Gálatas les recuerda cómo fue su conversión y cómo la autoridad de él no depende del aval, no depende de la autorización de otros. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Escucha, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco y continuó con su labor. Al parecer entonces estos judaizantes recurrían a una fuente, a un aval que respaldara la autoridad que supuestamente estaba presentando, y sobre el apóstol Pablo ponían dudas sobre su autoridad. El apóstol Pablo dice: yo no me voy a presentar delante de ustedes con unas cartas. ¿Acaso yo necesito una recomendación con respecto a ustedes? ¿O acaso yo necesito una recomendación de ustedes para seguir haciendo mi labor? Y esto básicamente es un contraste que hace con los que estaban recurriendo a estos aspectos que a muchos engañan. Es increíble cómo esto permanece hasta el día de hoy. Frecuentemente, personas que llegan a la congregación buscando una predicación bíblica no se dan cuenta de cuánto han sido permeados por la instrucción que han recibido en los lugares donde han estado. Una de ellas es esta: piensan que una iglesia realmente es una verdadera iglesia y una sana iglesia cuando tiene un aval. No lo dicen directamente, pero en estas preguntas uno se logra verlo. Pastor, cuénteme un poco acerca de la historia de la iglesia. Que uno diría: ¿no le es suficiente con escuchar lo que se predica de la palabra del Señor? Pero es que esto finalmente va, y muy probablemente ni se dan cuenta, es porque lo que se enseña hoy en día es que las iglesias deben tener la cobertura de un hombre con cierta autoridad que entonces delega esa labor, y entonces se ha iniciado lícitamente esa labor y entonces es una buena iglesia. Es básicamente la misma estrategia que utilizaban los judaizantes: buscar presentar unas credenciales de otros para entonces sustentar su autoridad. Amados hermanos, la autoridad del Señor en la predicación de la palabra está sustentada en la Biblia misma. El mismo apóstol Pablo no necesitó de un sustento. El único sustento que nosotros necesitamos para predicar con autoridad es la autoridad de predicar en la doctrina apostólica. Estos hombres sí tuvieron la autoridad delegada por Dios para fundamentar la iglesia. La iglesia está sustentada sobre el fundamento de los apóstoles. Persevera en la doctrina apostólica. Ellos fueron los instrumentos. Ellos tuvieron la autoridad. Esto es lo que estaban socavando en Pablo, y lo estaban haciendo con estas argucias. Y el apóstol Pablo, casi que teniendo que dar una respuesta a este engaño, a esta artimaña que presentaban los judaizantes, les va a responder. Y les va a responder entonces con la misma situación. Y aunque no me voy a quedar allí, porque estos textos que vamos a leer, el versículo 2 y versículo 3, van a ser expuestos a profundidad en el próximo sermón, porque contienen una introducción al tema que vamos a estar viendo allí, Dios mediante. Los vamos a leer para mostrar, si ellos están mostrando cartas, bueno, las cartas que nos recomiendan delante de ustedes se las voy a presentar. Dice así el versículo 2 y 3 de 2 de Corintios 3. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿En serio, iglesia? ¿En serio, Corintios? ¿Se dejaron tramar con lo de las cartas? Cuando les prediqué el evangelio y por su gracia Dios los sacó del estado en el que se encontraban y vieron a Cristo y corrieron a Él, esa es nuestra carta de presentación. Y después va a tocar un tema que es el que vamos a desarrollar, en donde continúa este contraste. Esa carta no es escrita con tinta. Esa carta no es escrita en tablas de piedra, señalando claramente a estos ministros fraudulentos que malentienden el antiguo pacto. Él va a decir que estas cartas son escritas en el corazón, expedidas por Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Finalmente Pablo responde directamente entonces ante toda esta defensa de su ministerio frente a los falsos maestros judaizantes. Directamente responde a su exclamación: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para esta labor de predicar un mensaje que divide a la humanidad, que resulta en vida o en muerte eterna, ¿quién es competente? El versículo 4 responde directamente: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y escucha lo que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? La respuesta es: ningún hombre por sí mismo. Pero Pablo está confiado de la competencia, de la calificación de ser un ministro sobre la base de la obra de Cristo, quien lo llamó, quien lo venció, quien lo exhibe públicamente como un instrumento en su marcha triunfal que usa para esparcir el olor de su victoria a todo hombre en todo lugar. ¿Quién al día de hoy tiene entonces la competencia? ¿Quién está calificado para dar un mensaje determinante para vida eterna o para condenación eterna? No ninguno de nosotros por nosotros mismos, pero sobre la base de la Escritura, la obra de Cristo, la competencia de estos hombres que plasmaron la palabra del Señor, cada creyente sujeto a la Escritura. Cuando alguien diga: yo quisiera conocer la palabra del Señor, yo quisiera que alguien me dirigiera más precisamente en cuanto a la palabra del Señor, nosotros, sin arrogancia pero sin temor, señalaremos la verdad de Cristo, no por competencia propia, ni recurriendo a falacias, ni en nuestro esfuerzo. No se trata de que yo vaya a convertir a alguien. Abriremos nuestras bocas y ante la petición como la que hizo esta mujer: yo siempre he querido que alguien me enseñe verdaderamente la Escritura. Yo siempre he querido que alguien me instruya precisamente sobre la verdad de la palabra de Dios. Podamos decir: yo te puedo enseñar. No porque pensemos algo de nosotros mismos, es porque nuestra competencia, nuestra calificación está fundamentada sobre la obra de Cristo. El mismo que nos llamó, el mismo que nos venció, el mismo que al igual que Pablo nos exhibe en su marcha triunfal y que nos usa y nos debe usar para esparcir el olor de su victoria en todo lugar y a todo hombre. No temas, cristiano. Ten temor de medrar falsificando la palabra de Dios. Ten temor.
pero capacita, aprende la verdad de las Escrituras, deslígate de las estrategias humanas, abre tu boca. El resultado, déjaselo a Dios. Un instrumento sincero, que sobre la base de la verdad del canon cerrado habla de parte de Dios, que se sabe delante de Dios y unido a Cristo. ¿Quién entonces para estas cosas es competente? Todo aquel que es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es lo que le dice Pablo a Tito, hablando de los ministros, pero que finalmente aplica en el llamado que todo cristiano tiene de predicar el evangelio. Ocasionalmente nos dicen: pastor, ¿por qué no vas? Que yo quisiera que le predicaras el evangelio a algunos amigos. Y entendemos que a veces hay ese temor de poder transmitir. Hermanos, no se trata de que inventes, no se trata de que adiciones ni que quites, pero puedes enseñar la verdad fundamental del evangelio. El resto ya no está en tus manos. La iglesia debe evangelizar, ha sido capacitada por el Espíritu Santo. Lo que tenemos que enseñar está en la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Yo quisiera que alguien me enseñara. Siempre he querido que alguien verdaderamente me pueda instruir en lo que dice la palabra de Dios. No somos nosotros, no somos su pueblo. No nos preciamos de estar en una iglesia bíblica, de poder recibir la instrucción de la palabra del Señor. ¿Qué tememos? ¿Al ridículo? ¿Al menosprecio? ¿Al señalamiento? ¿Al rechazo? Normal. Ya entendemos, para algunos seremos olor de muerte para muerte. En el caso de esta joven mujer, en el contacto que empezamos a tener para ella, clamamos al Señor y tenemos la esperanza de lo que hasta ahora incipientemente empezamos a ver, que es un olor de vida para vida. Padre, te damos gracias, Señor.